Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta emisión de Ventana a la Salud Mental, aquí por Radio Diferente, una familia en la que nos han dado la oportunidad de tocar diferentes temas de salud mental, obviamente, pero en conjunto con otros especialistas, porque creo que es muy importante que tomemos conciencia de que la salud mental trabaja de la mano con otros profesionales de la salud y de la educación, etcétera. Entonces, quiero invitarlos a que estén aquí con nosotros los miércoles cada 15 días en este programa, aprendiendo muchísimas cosas nuevas, muchas cosas de vanguardia, tanto de nuestro destino como a nivel nacional y como a nivel internacional. Y creo que el estar informado nos da muchísimas herramientas para poder ser mejores personas. Entonces, yo creo que sí es muy importante que nos sintonicen, que nos sigan aquí en todas las redes sociales como el Facebook, el Twitter, Instagram, etcétera, y poder tener esta media hora de una plática realmente pues muy relajada, pero con conocimientos y con información muy, muy veraz. El día de hoy estoy muy contenta porque contacté a un médico especialista, de verdad, un médico preparadísimo. Él está en la ciudad de Tijuana. Pero bueno, la verdad es que ha estado a la vanguardia, siempre actualizándose. Él es un médico internista con especialidad en medicina interna y geriatría, tiene maestrías y tiene, pues normalmente pues está enfocado totalmente a la práctica clínica y a la ciencia. Pero además, ¿por qué lo invité el día de hoy? Porque además de que pues sabe muchísimo de toda esta parte que él maneja de la medicina, también él fue una persona que padeció el COVID, que salió adelante habiendo estado internado y que hoy en día, por suerte, él ya recibió la primera dosis de la vacuna de COVID y es precisamente algo que estamos esperando muchísimo y es de lo que vamos a hablarles el día de hoy. ¿Qué sucede con toda esta polémica? ¿Me vacuno, no me vacuno? Los mitos que hay, qué sucede, qué pasa en el cuerpo. Y para esto, bueno, pues por eso lo invitamos a él. Él es el doctor Clemente Zúñiga Gil. Bienvenido, Clemente, a distancia, pero aquí estamos para poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Te felicito por tu programa. La verdad es que ustedes son los responsables de poder llevar toda la información pertinente a la población para que ellos puedan, ahora sí que ayudarnos a combatir esta terrible pandemia que nos ha devastado en el último año aquí en nuestro país. Exactamente, y yo creo que sobre todo tú que estás como al frente de los contagios, de los casos, que estás tanto en institución pública como en institución privada, pues te das cuenta de todo lo que hay y realmente, ¿no? Porque muchas veces las personas es como, no, no existe, o hay un mito, no es cierto, y tú te das cuenta ahí en el campo de trabajo qué sucede. ¿Cómo ves tú ese panorama? Está medio terrorífico, ¿no? Bueno, es un panorama difícil, la verdad, Claudia. Tenemos desde marzo del año pasado trabajando los profesionales de salud, estoy hablando los diferentes hospitales de gobierno y privados. Yo puedo hablar directamente del Hospital General de Tijuana, que es donde me desempeño en la unidad COVID. Estamos inclusive ya muy cansados. El hospital se ha convertido COVID al 100%. Tuvimos obviamente el primer repunte de casos entre marzo, abril, mayo. Todavía junio tuvimos muchos casos. Por ahí de julio empezó a disminuir un poco y estuvimos tranquilos y tranquilos estoy diciendo que ya no se incrementaron más casos como hasta octubre, noviembre. En diciembre vamos a empezar a tener un incremento y finales de diciembre y todo este enero ha sido todavía más importante de lo que había sido en marzo y abril del año pasado. Creo que la población debemos de aceptar la responsabilidad que tenemos. Esto no es de una institución o inclusive del gobierno en sí. Nosotros como población tenemos que ser responsables y cuidarnos para poder combatir la pandemia. Si no la hemos podido controlar ha sido porque desafortunadamente hay mucha gente que por necesidades o por lo que quieran ha salido a la calle, ha tenido que estar en contacto con otras personas. Muchos de ellos no guardan distancia, no utilizan cubrebocas y bueno, esto ha hecho que el virus se propague mucho más en nuestro país de lo que ha hecho en otros países. Y creo que de una u otra forma también ha hecho que la mortalidad de nuestro país sea sumamente elevado. No sé si hayan visto las cifras del INEGI que acaba de publicar, donde el COVID es la segunda causa de muerte en el país, por debajo de enfermedades del corazón.
En hombres es la segunda también, en las mujeres es la tercera causa, pero pues aún así, o sea, estamos hablando de una enfermedad aguda, infecciosa, que viene a ser de las primeras causas de muerte en nuestro país, cuando ninguna de estas enfermedades lo había sido en muchas décadas, ¿no? Entonces, creo que es algo muy serio, es algo que tenemos que tomar en serio, algo muy real. La gente que todavía cree que no existe, desafortunadamente, de repente se está enterando que sí existe cuando uno de sus familiares o ellos mismos se enferman. Sí, yo creo que definitivamente eso que dices es de lo más importante, o sea, como que zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor yo puedo creer o no creer, pero si un especialista en un área de medicina me está diciendo eso es porque sabe su chamba. Entonces, a veces queremos ser como los todólogos, no, esto no existe, es tal cosa o tal. Y no, yo creo que es, a ver, esa persona se dedica a practicar la medicina, sabe cómo se comporta el organismo y aún así ustedes con esta pandemia, de repente les surgieron cosas muy desconocidas, ¿no? De cómo se comporta en cada organismo este virus y digo, tú lo padeciste, yo lo padecí y de verdad da mucha ansiedad. Son muchísimos los síntomas que uno tiene, el miedo y hoy en día creo que al menos ya en este año que llevamos de algo de experiencia, pues ya tienes más elementos para decir, oye, cuídate, ¿no? Claro, definitivamente hemos aprendido mucho de la enfermedad en este último año. Creo que lo que tú mencionabas es muy importante, ¿eh? Rara vez tomamos en consideración la afección de la salud mental y esta enfermedad es devastadora también en ese sentido, ¿no? Muchos de los pacientes se sienten peor por la ansiedad que genera el estar enfermos que por la misma enfermedad o por la enfermedad en sí. Y luego viene el post-COVID, ¿no? Donde vemos mucha depresión, mucha ansiedad. Eh, Nos ha enseñado, creo, a trabajar en conjunto con los diferentes profesionales de la salud porque la enfermedad nos afecta en muchos sentidos. Sí, sobre todo, digo, tú en este sentido lo estás viendo integral y me da muchísimo gusto, o sea, no nada más a nivel médico, todos los cambios que tienes en tu cuerpo, inclusive yo me quedé muy impresionada de cómo los estudios de sangre de repente te cambian antes del COVID, después del COVID, como que eso es impresionante y es una manera de que ustedes tienen de determinar como la condición del cuerpo, pero junto con esto, sí, precisamente, a lo mejor estuviste pues aislado ese mes entero más y perdiste a lo mejor el trabajo, obviamente tus ingresos económicos y todo eso, pues se va directamente a la salud mental junto con el aislamiento. Y entonces son cosas que no vemos y que, aunque digo yo comúnmente he trabajado muy de la mano con ustedes, los médicos, pero creo que sí es importante que las personas sepan que son las dos cosas, ¿no? O sea, tengo que trabajar mi salud física y cuidarme, cambiar mi alimentación, cambiar mis rutinas de ejercicio, mis autocuidados y además, pues también preocuparme de mi salud mental. Así es, ¿no? Yo sé, digo, tú obviamente tienes mucha experiencia trabajando en grupo con equipo médico, pero pues no todos los profesionales de la salud lo tienen y creo que esto ha sido una oportunidad para que obtengan esa experiencia, ¿no? Lo han tenido que aprender en algunos meses lo que tú llevas años y años de experiencia, ¿no? Realizando. Sí, Pero bueno, así ha tenido que ser y es difícil decir que hay algo positivo de esto, pero creo que si podemos buscarle algo ligeramente positivo es eso, ¿no? Que nos ha enseñado mucho a trabajar en equipo, en grupos de trabajo, nos claro. ha forzado a estudiar. Yo soy un internista y geriatra que ha tenido que ponerse a estudiar de ventilación mecánica porque no hay suficientes intensivistas a veces, pero sobre todo, yo te puedo decir del equipo del Hospital General, los jóvenes han tomado un liderazgo impresionante, ¿no? La mayor parte de los médicos ya grandes se resguardaron. Ok. Yo de enfermar regresé y bueno, resulta que soy el médico más añejo aquí en el servicio. Tengo 54 años, pero la mayor parte de los médicos que se quedaron, no todos los que se quedaron son más jóvenes que yo. Y es impresionante el trabajo que hacen, lo que ellos toleran, las horas con todo el equipo de protección encima que ellos ponen aquí en el servicio. Y estoy hablando de los especialistas, de los residentes. Mis respetos, la verdad, mis respetos. Creo que sin ese grupo de jóvenes médicos, enfermeras y demás profesionales, nuestro país no hubiera podido enfrentar la situación que ha tenido que enfrentar.
Híjole, sí, yo creo que eso es de lo más importante, realmente darle su lugar y su reconocimiento a quien lo merece. Y sobre todo algo que dijiste al principio, se están cansados, claro, porque ha sido trabajo a marcha forzada contra un amigo desconocido al que tuvieron que ir conociendo sobre la marcha. Y ahora viene la siguiente parte que creo que es algo que quiero ahondar bastante, ¿no? Viene toda la parte de la vacunación, ¿no? Que las personas también. Tú sabes que hay muchos grupos antivacunas y la gente que no quiere hacerlo y el por qué y el tipo de vacuna. Entonces, a mí me gustaría un poquito que nos platicaras, porque tú eres afortunado, ya recibiste la primera dosis y yo creo que es lo justo porque son los que están en la línea del frente y decir, bueno, ¿qué sucede con esto de esta vacuna? Porque es algo que causa como, digo, yo obviamente sé que yo llega y pues yo sí estoy con toda la disponibilidad de vacunarme, ¿no? Pero hay mucha gente que no y me gustaría que tú pues nos hicieras ver la importancia de esto, si así lo consideras. No, definitivamente. Yo creo que aquí hay dos vertientes en la importancia de la vacunación. Eh, en lo individual, el beneficio que se obtiene en lo individual, pero todavía más importante, el beneficio que se obtiene en lo colectivo. Hay diferentes tipos de vacunas. Se han estudiado de manera extensa y se han hecho estudios rápido y muy bien hechos como en ningún otro caso de vacunación. Hoy sabemos qué vacunas son más o menos efectivas y qué vacunas ni siquiera llegaron a la línea de producción. De las vacunas que se están ofreciendo ahorita en México, que son dos, que básicamente es voy a hacer un gol por la compañía Pfizer y Moderna, la verdad es de que las dos se comportan muy similares. Después de 2 dosis, la seguridad se ha visto que es muy importante, algunas reacciones alérgicas mínimas y dolor en el brazo es lo que más vemos. Nosotros en la vacunación que llevamos aquí, entre, por ejemplo, más o menos 500 profesionales de la salud, no hemos visto efectos secundarios más allá de dolor en el brazo, ni una reacción alérgica siquiera. Y lo que sí es que después de la segunda dosis, la protección es por arriba del 90% aparentemente. O sea, es una muy buena protección. Claro que estamos conociendo todavía y claro que necesitamos más tiempo para tener más información, pero hasta ahorita es segura y trae un beneficio tangible. Eso es en lo individual. O sea, si yo me vacuno, lo más seguro es que no me va a dar una enfermedad grave que me lleve al hospital o peor que me mate. Pero también en lo colectivo. Nosotros tenemos que vacunarnos para que la sociedad esté protegida y para que podamos combatir al virus. Si nosotros no vacunamos aproximadamente a un 60% de la población o un poco más, no vamos a poder tener una inmunidad de rebaño que tanto buscamos con la vacunación. Que México ha sido característicamente de los países que mejor lleva a cabo sus campañas de vacunación, que más vacunamos, y eso es muy bueno. Pero sí, ahorita por alguna razón hay un mito impresionante que la vacuna hace daño, que nos van a poner un chip, que nos van a controlar. Y eso me lo dicen de repente jóvenes que traen un celular pegado a su bolsillo 24 horas del día, se la pasan viendo el celular, que ahí sí es como una forma que quieras o no, pues te pueden ver tus movimientos en dado caso, ¿no? No, la vacuna no tiene ningún chip, ni te van a controlar, ni va a cambiar tu ADN, ni mucho menos, ¿no? Todo eso son mitos. Sí. Lo que yo los invito es, por ejemplo, como tu programa hace, que se acerquen a fuentes de información veraces para que en realidad tomen una decisión informada, ¿no? No creo que nadie quiera poner en riesgo la salud de sus padres, de sus hijos o inclusive la propia. Así es que, obviamente, mi consejo es vacúnense en cuanto exista la posibilidad, vacúnense. Sí, claro. Y eso que dices me da risa porque así es. Inclusive a mí me han llegado a decir, no, es que las antenas 5G, cuando dices, a ver, como qué relación habría entre como una cuestión tecnológica y de comunicación. Y curiosamente me lo decían cuando aquí ni siquiera había llegado eso. Entonces dices, híjole, yo creo que esa es una falta de conocimiento. Y otra cosa que quiero retomar que dijiste, bueno, te queda el dolorcito de la vacuna. Digo, si nosotros nos acordamos desde niños, siempre que te ponían una vacuna, pues andabas como con el brazo así como que, ay, no, no me toquen, no se me acerquen. Pero eso es como lo común, inclusive cuando tienes hijos que te dicen, le das unas gotitas de tempra, lo bañas, no sé. Y digo, bueno, yo sí soy de las personas que me vacuno cada año contra la influenza y pues es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor es el miedo por la premura, pero también el mismo comportamiento del virus nos dio
que eso sucediera, ¿no? Que tuvieran los científicos, los que estuvieron trabajando en la vacuna, que apurarse por lo que tú dices, ¿no? Por ser ahora un índice de mortalidad tremendo con este COVID, que además a veces, o sea, sabemos que hay grupos más vulnerables que otros, sin embargo, conocemos muchísimos casos en donde la persona ni siquiera padece de nada y fallece. Entonces, yo creo que lo de la vacunación es muy importante. Sí creo que trae un componente ahí, como bien lo dices, además del desconocimiento médico, toda la parte psicológica, porque esto nos ha causado mucha ansiedad, pero aún así con la parte psicológica, pues estamos haciendo una protección al organismo. ¿Tú cómo ves esto? ¿Crees que lo psicológico nos está influyendo? Claro, no, definitivamente. Yo creo que precisamente esa ansiedad, ese miedo a lo desconocido, creo que influye mucho en que no te quieras vacunar, ¿no? Eh, Ahí el trabajo, repito, de los profesionales de la salud mental es fundamental, sobre todo en los pacientes que ya padecieron la enfermedad o que perdieron un ser querido por la enfermedad, ¿no? Que también no los olvidemos a ellos, que deja esta secuela también en la gente que pierde a sus familiares. Ujú. Y a final de cuentas, el poder derrumbar esta ansiedad pues nos va a ayudar a que la gente se vacune, ¿no? No creo que nadie vea mal que si yo tuve COVID, me acerque a un profesional de la salud mental, sí creo que lo necesito porque quedan secuelas importantes en Ujú. ese aspecto que un médico que se dedica a la medicina normal, la medicina interna, pues tal vez no va a poder resolver, ¿no? Seguramente no va a poder resolver. Sí, claro, definitivamente. Y la verdad es que algo que dijiste y se me hace de lo más oportuno es como la colectividad. No debo de pensar solamente en mí, sino qué estoy haciendo yo también, porque esto es de un contagio de lo más inmediato, ¿sabes? O sea, cuántos asintomáticos no hay, cuántas veces a lo mejor, digo, hasta el estrés de que vas al supermercado y de repente, híjole, ¿qué tal que agarré una cosa y alguien lo tocó? Y como con esta propagación. Entonces, yo creo que más importante eso, o sea, tener conciencia de mía, mi familia, obviamente, pero también los seres humanos que me rodean, ¿no? Porque somos seres sociales y tenemos que recurrir a esta parte, ¿no? Ahora, tú hablabas de 2 vacunas que creo que efectivamente es lo que yo también sé, que son las más, como las de mayor eficacia, pero ¿qué sucede? Digo, yo leía en las noticias que ahora los rusos van a donar ciertas vacunas, o sea, ¿tú cómo ves esas vacunas? Porque esa es también un poquito la polémica, es que la china, la rusa, y dices, qué miedo, ¿cómo sé cuál me van a poner y qué hago? O sea, ¿cómo nos puedes orientar en este sentido? Bueno, yo sigo confiando en que cuando lleguen vacunas para su distribución en masa, serán vacunas que cumplan ciertos criterios en cuanto a los estudios de investigación que llevan, ¿no? Yo estoy seguro que no vamos a tener vacunas que no tengan ese grado de seguridad y de eficacia. Al menos sigo siendo yo de los que confían en eso. Les aseguro que si en algún momento se piensa aplicar en más alguna vacuna que no esté o que no cumpla estas características, el gremio médico tendremos que alzar la voz para decir que no es lo adecuado. Pero la verdad es que no creo que eso suceda, ¿no? No se dejen llevar por rumores, tengan confianza en sus médicos. No estoy hablando inclusive de instituciones, pero sí en sus médicos. Les aseguro que nosotros no nos formamos para dañar a nadie, al contrario. Ni tampoco los que nos dedicamos a la ciencia, a la medicina, vamos a hacer algo que va en contra de la salud de ninguna persona. Mientras su médico le diga, esto es seguro y es bueno que te lo pongas, hágale caso. Hay muchas vacunas todavía en el pipeline de investigación que seguramente en un futuro tendremos, ¿no? Pero no creo que se vaya a aplicar en masa vacunas que no cumplan características específicas y de seguridad y de eficacia. Yo Claro, así es sí. que a la población que se acercara con sus médicos y les preguntaran, oye, esa es la vacuna que me piensan poner, ¿tú cómo la ves? Y tú, por ejemplo, o sea, digo, es de desconocer, pero yo creo que es importante a ver si tú nos puedes orientar un poquito, como a lo mejor yo voy y como evidentemente va a ser como una vacunación masiva, pues no sé si vayan a poner módulos, no sé si tenga uno que acudir como a alguna de las instituciones públicas, como sucede con la de la influenza. ¿Y cómo sabes cuál vacuna te ponen? O sea, ¿es válido preguntar? ¿Ellos sabrán? ¿O cómo ves esto?
No, claro, cuando te vacunas, te dan un papel donde Ujú. dice obviamente la fecha de tu vacunación, te dice qué vacuna te pusieron, de qué lote viene esa vacuna, ¿sí? Todo eso está especificado en una hoja que te dan y la fecha de tu próxima vacunación, que será en 21 días aproximadamente. Entonces, ahí ni siquiera tienes que preguntar. Pero antes de que te la apliquen, es válido que tú digas, oye, a ver, ¿qué vacuna estás aplicando? Y qué beneficios tengo y cuáles son los probables efectos secundarios. Ok. Eso es por ley y por ética médica que se tiene que hacer. La mayor parte de nosotros llegamos, nos sentamos y nos vacunan, pero es el derecho de cada quien llegar y decir cuál es la vacuna que me vas a poner, de qué lote, qué compañía la fabricó, cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos. Y estoy seguro que el personal de salud no tendrá ningún empacho en decirles, ¿no? Ojalá, porque luego como que no saben, pero ojalá realmente se capacite a todas estas personas, porque sí, digo, obviamente es como complicado cuando uno no está en eso exactamente y no sabes. Ahora, te quiero hacer una pregunta, a lo mejor está medio rara, pero ¿por qué el brazo izquierdo? Porque es algo que también se escucha, ¿no? ¿Por qué el brazo izquierdo? Sí, bueno, en realidad podría ser cualquiera de los dos brazos. Se pone en el brazo no dominante. Ah, ok. Si eres zurdo, te lo van a poner en el brazo derecho. Si eres derecho, te lo van a poner en el brazo izquierdo. La idea es que, como te puede doler un poco y este es el brazo que más utilizamos, pues vas a tener menos dolor. Ok. ¿Sí? Porque es el brazo izquierdo. Pero también, de repente, como viene la vacunación contra influenza, por ejemplo, va a llegar el punto en que una se coloque de un lado y la otra del otro, para que cuando llegues y te digan, pues ya me vacunaron contra qué, no sé, pero me lo pusieron en este brazo, pues puedas decir también, ah, ok, fue tal vacuna o tal otra. Claro, ay, fíjate qué importante, porque entonces creo que estábamos asumiendo que todos somos diestros. Entonces era brazo izquierdo y pues no. Entonces digo, y ahí ya sabemos que la no discriminación. Entonces, eso es súper importante que la persona sepa, ok, voy a quedarme con un poquito de dolor, con una pequeña molestia, que eso es, o sea, no les va a afectar en su salud mental, no se preocupen. Nada más van a estar así irritaditos y como es la angustia, es más lo psicológico, pero decir, a ver, si yo escribo con mi mano derecha, pues sí voy a pedir en el brazo izquierdo. Y eso, aunque sea como muy sencillito, pero creo que sí es importante, ¿no? Para no estar teniendo esas molestias. Pero bueno, yo creo que sí es importante, pero ¿tú crees que sí realmente la gente está muy antivacunas? O sea, ¿cómo lo ven ustedes en el hospital todo esto? Y bueno, aquí como lo que vemos son pacientes, expacientes o familiares de pacientes, es al contrario, todo el mundo se quiere vacunar, ¿no? Porque saben, han vivido lo que es el COVID de cerca y obviamente no lo quieren volver a vivir o no lo quieren vivir en su propia persona. Entonces aquí no tenemos ese problema, aquí todo el mundo se quiere vacunar. En la sociedad tijuanense, que es donde vivo, yo palpo más aceptación, más decir, ¿sabes qué? Ya queremos regresar también a una normalidad que teníamos previamente y sabemos que si no nos vacunamos no lo vamos a poder hacer. Entonces, pues también la gente dice, pues me vacuno. Hay muchos mitos y rumores que si quieres cruzar la frontera vas a tener que estar vacunado, pues con más razón, ¿no? Todo el mundo, aquí como tú bien sabes, es una ciudad muy sui generis en ese sentido, es una ciudad solamente transcultural y pues cruzamos a Estados Unidos todos los días prácticamente. Entonces, si eso llegara a ser, pues también. Entonces, yo creo que por lo mismo hay una mayor aceptación que en otros lados, ¿no? Sí, tenemos algo de antivacunas, pero no tanto como lo que se escucha en otras ciudades. Sí, definitivamente. Yo creo que aquí en el municipio de Los Cabos, creo que hay de todo. Sí he escuchado gente que no. Sin embargo, cuando yo fui a ponerme la vacuna de la influenza, pues sí hay filas, la verdad. Inclusive me gustó muchísimo en esa institución pública cómo estaban manejando como toda la entrada, para que no, el aforo de gente, ¿no? Para que no fuera como ahora sí que estamos tratando de prevenir cosas, ciertos padecimientos y entonces seamos el foco de contagio. Entonces estaban hasta poniendo algunos módulos y demás. Creo que aquí está como un poco dividido. Sí hay muchas personas que no saben, que no dicen, y digo, eso lo conocemos desde antes, inclusive a mí me ha pasado mucho en el área de la salud mental y seguramente tú también lo has escuchado, como este trastorno del espectro autista en donde te dicen, no, es que la vacuna lo dejó así, y realmente hay muchísimos estudios en donde eso no es cierto. Entonces,
creo que esta parte de las vacunas ha estado muy mitificada, inclusive, no sé si recuerdes que hubo en California como todo este grupo de antivacunas que precisamente por no vacunar se dieron como olas de contagio y sobre todo con los niños, ¿no? Sí, claro, hemos tenido, por ejemplo, nuevamente sarampión, que estuvimos a punto de erradicarlo y que por no vacunar a niños hemos tenido nuevos brotes. Poliomielitis han aparecido aparentemente algunos casos en países que ya no habían tenido. Sí, definitivamente el movimiento antivacunas creo que sí ha dejado una merma en la salud pública. Por ahí me decían es que, por ejemplo, ¿no? Tú sabes bueno, tú también, vemos mucho la enfermedad de Alzheimer, y Sí. decían, no, pues es que es por la vacunación, que antes no había enfermedad de Alzheimer, cuando existían las vacunas, y pues les tienes que decir, no, 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 lo que pasa es que antes no sobrevivían, y por eso no había adultos mayores, y por eso no había tanta enfermedad de Alzheimer, pero no quiere decir que sea por la vacuna, ¿no? Al contrario. La mayor parte, no la mayor parte, todos los estudios que se han hecho han demostrado que no existe relación entre la vacunación y este tipo de trastornos que mencionan. Sí, definitivamente. Ahora, ya nos quedan 4 minutitos, pero me gustaría que rápidamente nos dijeras, yo sé, digo, tú eres experto en geriatría sobre todo, y creo que es importante a ese grupo de edad como las vacunaciones, ¿no? ¿Qué es lo que más recomiendas para este grupo de edad Sí, en no, cuanto a definitivamente vacunación? la vacunación, hemos estado pregonando porque no salgan de casa, porque usen cubrebocas, pero también, y tú lo ves todos los días, el aislamiento está trayendo un problema serio con ellos en cuanto a depresión, en cuanto a ansiedad, se deterioran funcionalmente, físicamente, y todo comienza, la verdad, con su psique, ¿no? Entonces ya no queremos que estén encerrados y una forma de poder llevar esto a cabo es vacunándolos, ¿no? Entonces sí, definitivamente la recomendación es que se vacunen. ¿Y qué vacunas son como las más recomendadas para ese grupo? O depende como de la persona. Es lo mismo, la verdad es que cualquiera de las vacunas que se están aplicando, básicamente Moderna y Pfizer están bien para los dos. O sea, Cualquier, ¿como tú recomiendas que en el adulto mayor sea como la de la influenza y esa, no, o hay alguna claro. otra? O sea, el adulto mayor debe tener un cuadro de vacunación completo que incluye influenza, que incluye neumococo, que incluye hepatitis. O sea, Guau. así como para niños, también para adulto mayor hay un esquema de vacunación que deben de cumplir. ¿Y a partir de qué edad? A Pues ver si normalmente, ya me apuro. por ejemplo, de alto riesgo desde los 50 años de edad en adelante, ¿no? Entonces, tienes también después de los 60 la de herpes zóster, en fin, cada Ujú. año la influenza, dependiendo de cuál vacuna para neumococo, ya sea una vez en la vida o una vez cada 5 años, dependiendo cuál de las vacunas te apliques, etcétera, etcétera. Excelente, pues alguna vez platicaremos nuevamente, te invito para hablar de todo esto porque creo que es muy importante y no es un tema que normalmente se toca, como este esquema de vacunación en el adulto mayor, cuando sí conocemos como de una manera mucho más como común la parte de la vacunación en los niños, ¿no? Entonces, sí creo que es importante. Ya para concluir, ¿qué le dirías a las personas? O sea, ¿con qué mensaje quieres que se vaya la gente el día de hoy después de habernos informado todo esto de la vacunación y lo que sucede con el COVID? Yo creo que el principal mensaje es que no tengan miedo, que se vacunen y que sean parte de la solución a esta problemática tan importante que estamos enfrentando. Okey, con eso nos quedamos. La verdad es que qué importante, o sea, perder el miedo, y estamos cubriendo con esto la parte de la salud física junto con la parte de la salud mental. Entonces, pues, los invitamos a todos los que nos siguen por esta familia, de Radio Diferente, que nos da la oportunidad de tener este espacio cada 15 días y poder informar de estos temas tan relevantes para la gente y que, pues, van a beneficiarnos en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Yo los dejo, soy Claudia Pastrana, psicóloga y psicoterapeuta. Muchas gracias Clemente y nos vemos pronto.